Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Por favor, si me escuchan, me escriben al chat. Y si me están viendo, por favor, me avisan. Ok, acá me dicen que sí me están viendo y que sí me están escuchando. Sí, Carmen, te escucho. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carmen Peña y hoy les voy a realizar una capacitación en Organice sus procesos de compra y de facturación. La idea de esta capacitación, o más que todo, el objetivo es cómo a partir de unas plantillas podemos organizar nuestros procesos. Como les decía al principio, mi nombre es Carmen Peña, soy asesora de ofimática hace más de un año, soy especialista de los módulos comerciales y vamos a tener en esta capacitación unos requisitos muy fundamentales. El primero es tener instalado Visagi, la herramienta con la cual vamos a trabajar hoy en la capacitación. También esta capacitación tiene una duración de 2 horas, más o menos. Puede llevar mucho menos. Contar con una buena conexión a Internet, tener un computador, un portátil, estar puntual en la capacitación, no realizar otras actividades en paralelo a la capacitación y apagar los celulares. Como ven en mi pantalla, en estos momentos me encuentro en la página del campus, donde podrán encontrar mis diapositivas o las herramientas con las que voy a explicar mi capacitación, y además de eso, unos pasos para instalar la herramienta Visagi. Bueno, entonces vamos a comenzar con el proceso. Voy a hacer una breve explicación de cómo son los procesos y luego realizaremos unos ejercicios. Recuerden que la capacitación es procesos de compras y facturas. Bueno, la capacitación se llama modelamiento de procesos de compras. En estos momentos voy a comenzar por compras, luego seguiría más adelante con facturas. Tengo un pequeño temario en el cual se divide con varios punticos y el primero sería la descripción de los procesos, fases de procesos de compras, ciclo, diagramación de procesos, edición de plantillas y generación de documentos. Comencemos. ¿Qué es un proceso de compras? ¿O en qué se basa un proceso de compras? Un proceso de compras, ¿desde dónde comienza? Desde donde, cuando yo tengo una necesidad de adquirir un bien o un servicio, para yo poder crear mi propio producto. Luego de este proceso de compras, de mi necesidad, parte de una necesidad, yo tengo una fase de compras. ¿Cuáles serían mis fases de compras? Desde el momento de que me doy cuenta que tengo la necesidad de adquirir el bien o servicio, yo comienzo una investigación de quién me puede brindar o suplir mis necesidades de adquirir un bien o un servicio. Luego de esto, yo tomo un criterio. ¿Cuál sería mi criterio? Bueno, entonces yo tengo varios proveedores, en los cuales yo coticé los diferentes productos o el producto que yo voy a adquirir, y yo tomo un criterio. Bueno, ya tengo mi proveedor,
este proveedor me dejó este producto a un precio muy bueno, entonces voy a escoger este proveedor. ¿Y cuál sigue? ¿Cuál punto sigue? ¿Cuál fase? Sería la acción. Es ya cuando yo hablo con el proveedor y le digo, voy a comprarte este producto, esa sería mi acción. Entonces, ¿cuáles serían mis fases de compras? Mis fases de compras serían, en el momento desde que yo me doy cuenta que tengo una necesidad, comienzo la investigación de quién me puede suplir esa necesidad, tomo una decisión y luego sigue la acción de comprar mi producto. Luego de yo tener mi fase de compras, sigue un flujo de datos. Este flujo de datos, muchas de las empresas lo tienen ya organizado. Muchas empresas tienen todo el proceso completo desde cuando tengo la necesidad y cuando tomo la acción. Es decir, yo tengo una requisición, luego de una requisición tengo una cotización, luego de la cotización tengo una orden de compra que yo le transmito al proveedor, luego tengo una requisición y además tengo una factura. La factura me la emite mi proveedor. Luego de tener todos estos flujos de datos, ya podría yo sacar un informe de mis facturas de compras. Pero ya esto es un proceso externo al flujo de datos. Luego de yo tener todos estos flujos de datos, ¿qué me queda? Me quedaría una cuenta por pagar y un inventario donde se va a alojar los productos que compré. Recuerden que para esta capacitación vamos a tener una herramienta que se llama Visage. Más adelante explicaré un poco de ella o cómo realizar el proceso de mi proceso de compras en esta herramienta. ¿Cómo puedo, por medio de la plantilla, organizar mis procesos en cada área? Luego de tener mi flujo de datos, ¿qué me sigue? Un modelamiento de procesos con Visage. Más que todo esto sería como un modelo de procesos, es la subdivisión del proceso de negocios, es un elemento básico que me permite realizar con estas plantillas, amoldar mis procesos y cómo poder mejorar mis procesos desde cada proceso, ya sea procesos de compra, facturas, inventarios, nómina. Cada una de estas plantillas se encuentran en cada módulo. Cada empresa tiene sus diferentes procesos. Pueden haber empresas que no tengan todos los procesos. Pueden haber empresas que el proceso de compra sea muy corto, solamente llamar al proveedor y decirle al proveedor que necesita tal producto, el proveedor le lleva el producto a la empresa y lo meten al inventario. Muchas empresas pueden tener ese proceso muy fácil, pero hay otras empresas que sí lo tienen ya moldado. Bueno, ¿qué seguirían? Seguirían elementos básicos de un BDB. Estos elementos, ¿qué son? Se preguntarán, ¿qué son estos elementos? Estos son los elementos con los cuales vamos a trabajar en la herramienta Visage. Tenemos unos eventos, unas tareas, unas compuertas y unos conectores. Con estos eventos, ¿qué quiero decir? Con estos eventos
yo puedo iniciar un proceso y finalizar un proceso. Que tener muy en cuenta que los procesos siempre deben tener un inicio o un fin. No pueden tener un inicio y nunca tener un fin. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo quiera validar mi proceso, me va a salir un error. De igual forma, todos los procesos siempre deben tener un fin, donde termina mi proceso. Las tareas que vendrían siendo las tareas de cada proceso, ya las miraremos ahorita más adelantico. Las compuertas que podrían ser, yo podría llamar una compuerta como una pregunta, y unos conectores que son los que me van a conectar cada tarea, cada inicio, cada fin de los procesos. ¿Qué significa un BDB? Un BDB significa un diagrama de procesos de negocios, en el cual yo puedo organizar cada uno de mis diagramas de mis procesos. Ahora sí, vamos a ir a la aplicación. Vamos a ir a la aplicación, donde yo puedo mirar mis procesos. Cada módulo tiene un icono que se llama OFIMA Proceso. Muy importante saber desde que este icono está desde la versión 2016. De versiones anteriores no lo van a encontrar. Entonces, desde la versión 2016 vamos a encontrar en cada módulo, aquí abrí compras, voy a abrir facturas, al ladito del icono de campus voy a encontrar el icono de OFIMA Proceso. En estos momentos voy a explicar el de compras. Cuando yo le doy clic acá, en este icono, cuando yo le doy clic en este icono, ¿qué me sale? Me sale una pantalla donde me va a explicar los procedimientos que yo tengo de cada módulo. Es decir, aquí yo los puedo abrir en diferentes formas, en HTML, en documento o en PDF. Cada módulo yo lo puedo abrir de diferente forma. Entonces, como solamente nos vamos a basar en procedimientos de compras, yo le voy a dar clic en compras y lo voy a abrir en estos momentos, lo voy a abrir como un documento. ¿Qué me abre él? Me abre un documento en Word de procedimientos de compras. Acá, ¿qué me explican? Me explican más que todo todos esos procedimientos que yo hago desde el módulo de compras. Desde que hago una requisición, desde que hago una orden de compra, todo el proceso que yo hago en mi módulo de compras. Este documento no es para modificar. Este documento no se puede modificar. Simplemente es visual. Hay que tenerlo en cuenta. Que de pronto quieran modificarlo y desde aquí no se les va a modificar. Para eso están las plantillas y luego se graba más adelante. Cuando explique lo de la plantilla, explicaré cómo grabarlo, cómo grabar mi proceso. Como les explicaba, entonces, en este documento yo tengo todos mis procedimientos. Cuenta con un índice en el cual me explica cada uno de los procesos.
Y acá se pueden dar cuenta que tengo todo mi diagrama. Este diagrama hace parte ¿de qué? De mi proceso de compras. Ahora se los mostraré. Este diagrama es el que yo voy a modificar ahora. Y estos son los procesos ya explicados con las descripciones de qué se hace, qué proceso se hace cuando se solicita, cuando se realiza una cotización, cuando se aprueba la orden de compra. Todos aquellos esos procesos pequeños que nosotros realizamos están explicados acá. Bueno, entonces este lo voy a dejar por acá abierto. Recuerden que desde el mismo módulo de compras yo puedo entrar al icono, me abre esta pantalla y acá yo abro mi procedimiento. Ahora sí vamos al detalle o a la explicación de cómo modificar, crear, quitar, agregar todo mi diagrama de compras. Entonces, ¿desde dónde se hace? Desde el módulo técnico. Toda modificación de los diagramas, de mis procedimientos de los módulos se hacen directamente desde el módulo técnico, no desde cada módulo. Entonces acá en módulo técnico yo entro. Para entrar al módulo técnico recuerden que cada usuario debe debe entrar con el super o debe entrar con el usuario que tiene permisos. Acá en módulo técnico encuentro también mi icono de OFIMA Procesos. Simplemente le doy clic y que me va a abrir una pantalla parecida a la que abrí desde el mismo módulo de compras. Entonces, acá esta pantalla que me dice, me muestra dos botones, unos entregables que son los mismos que me suministra el módulo, los módulos que vienen siendo bancos, compras, contabilidad, cuentas por pagar, activos, facturación. Y tengo los entregables, son los que yo no puedo modificar desde los módulos. Pero también tengo los originales. ¿Qué son estos originales? Los originales son los que yo voy a modificar. Estos son los que yo voy a quitar, a poner, voy a agregar procesos, voy a modificar el nombre de mis áreas. Entonces, ¿cuáles no puedo modificar? Los entregables. ¿Cuáles puedo modificar? Los originales. Partiendo de aquí, entonces yo voy a modificar mi diagrama de compras. Entonces le voy a dar clic aquí y él me va a abrir mi herramienta Visage, que ya previamente la tengo configurada y ustedes la deben descargar para poder modificar sus procesos. Esperemos un momentico que él cargue. Bueno, aquí él me cargó mis procesos. No lo puedo colocar más pequeño porque realmente si lo coloco más pequeño no les daría como para visualizar bien los nombres de cada uno de las tareas o procesos. Entonces voy a comenzar por
explicarles un poco de esta columna de acá, qué significa esta columna, y luego seguiría por explicarle cada uno de estos procesos. Recuerden que este es mi proceso de compras. De este lado izquierdo, ¿yo qué tengo? Tengo mi procedimiento de compra de mi empresa. Solamente como para este diagrama se harían unos pequeños cambios o unas pequeñas modificaciones en cuanto a qué, al nombre de la empresa y a las diferentes áreas, porque no todas las empresas tienen las áreas se llaman iguales. Acá, como pueden ver, mi empresa se llama Todoterreno, pero en el caso de que mi empresa no se llame así, ¿yo cómo puedo cambiar este nombre? Yo me ubico en esta parte izquierda, le doy clic derecho y le digo editar texto. Él me da la opción de editarlo. Yo voy a colocar el nombre de empresa. Yo voy a colocar el nombre de mi empresa. Supongamos que mi empresa se llama Bellas Artes. Mi nombre de mi empresa se llama Bellas Artes. Le doy clic afuera para que me lo guarde. Y me queda mi procedimiento de compras con mi nombre de empresa. Hasta el momento de pronto tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud. Bueno, las pueden hacer por el chat o activar el micrófono. ¿Tienen alguna preguntita? Si necesitan que les vuelva a repetir una parte de la capacitación, me pueden decir. Bueno, al parecer no tienen preguntas. No hay más preguntas, Carmen. Ok. Entonces, sigamos. De este lado, de la parte izquierda, en esta columna, en la segunda columna, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos observar? Mis áreas. Yo tengo un área de producción, bodega y almacén, jefe de compras, jefe o director financiero. Tengo contabilidad, tesorería. Se supone que cada una de estas áreas son las que vienen involucradas en todo mi proceso de compras. ¿Por qué? Porque acá en tesorería, en financiera, podemos observar que mi proceso o mi diagrama llega hasta la efectuar pago. O sea, cada uno de estas tareas o cada uno de estos procesos pasan por cada una de las áreas, que ya les voy a explicar cómo podemos observar el manejo de este diagrama, cómo poder identificar cada una de las áreas, cómo va involucrada en mi proceso. Entonces, como pueden ver, el proveedor se encuentra en la parte externa y mi proceso de compras se encuentra aparte del proveedor. ¿Por qué? Porque mi proceso de compras es totalmente interno a mi empresa. En cambio, el proveedor ya sería un proceso o una persona externa a mi empresa. Por eso se encuentra separado. Entonces,
teniendo en cuenta cada una de las áreas, voy a comenzar, y el proveedor, voy a comenzar por explicar mi diagrama. ¿Qué significa este botón verde? Como les explicaba al principio, tenemos unos elementos básicos, que son inicio y fin. Tenemos otros elementos que se podrían, en este caso, están llamados como correo, recibir cotización, ¿por medio de qué? De correos. Entonces, aquí yo tengo mi procedimiento, comienza desde el icono verde, y yo como comienzo mi proceso de compra, ¿desde dónde? Desde un requerimiento. A mi producción me hace un requerimiento. Estoy explicando el proceso de mi empresa, pero hay muchas empresas que no tienen producción. Entonces, su proceso puede comenzar desde bodega y almacén. En este caso, mi empresa sí tiene producción. Entonces, comienza con un requerimiento. Este vendría siendo ¿qué? Una tarea. El requerimiento viene siendo una tarea, la cual comunica con la generación de una requisición almacén. La requisición de almacén, ¿por qué medio se va? Por un documento. Estas hojas que ven acá, en las diferentes partes de mi diagrama, son documentos. Entonces, ¿yo qué hago? Generar una requisición almacén. ¿Y qué es una requisición? Un documento que se envía. Se envía la requisición, es simplemente seguir las flechas. Las flechas me van a indicar mi proceso. Entonces, enviar la requisición por medio de un documento, se envía por email y llega ¿a dónde? Llega a un proceso de revisión de inventario. Entonces, las personas encargadas del inventario revisan el inventario. Miren que comenzamos por producción. Producción envía la requisición a inventario. ¿A dónde? A bodega y almacén, a mi área de bodega y almacén. Revisan el inventario, revisan el stock mínimo. Y acá yo me hago una pregunta. ¿Realmente sí tengo la existencia del producto o no la tengo? Entonces, este icono yo lo puedo llamar como una pregunta, como para dividir mis tareas. Entonces, si tengo existencia, entonces entrego la mercancía. ¿A dónde? A producción. Miren, a producción. Producción recibe los productos y aquí finalizaría mi proceso, ¿cierto? Porque tengo existencia en mi inventario y no necesito comprar. Pero miremos el caso en que no tengo existencia en mi inventario. ¿Qué hago? Luego de hacerme la pregunta, no tengo, yo informo mi necesidad, la necesidad de adquirir ese producto. ¿A dónde me lleva esa necesidad? A llevar un formato de faltantes. Se recibe la solicitud, se contacta al proveedor. Luego de que se contacta al proveedor, se genera una solicitud de cotización. Y miren por dónde va mi proceso, jefe de compras. ¿Por qué? Porque yo no tengo inventario, entonces yo le tengo que comunicar la necesidad de adquirir mis productos al jefe de compras. Él es el único que está autorizado en mi empresa para comprar la mercancía que me hace falta. Entonces, yo tengo una solicitud de cotización, el cual se envía ¿a quién?
se envía al proveedor. Por eso esta aparte, porque es un proceso externo. El proveedor es un proceso externo a mi empresa. Entonces se envía al proveedor la solicitud. El proveedor genera una cotización, la cual yo reviso. Se envía la cotización. ¿A quién se envía la cotización? Se envía la cotización al jefe de compras. Luego, él selecciona la cotización, elabora una orden de compra. Luego de revisar mi cotización, él dice, bueno, estos precios están bien, se amoldan a mi presupuesto o se amoldan al presupuesto de la empresa y yo puedo comprar este producto. Luego el jefe de compras elabora una orden de compra, la envía. ¿A quién le envía esta orden de compra? Él le envía la orden de compra ¿a quién? Al director financiero. Ya el director financiero se hace la pregunta, ¿está bien la orden de compra? ¿Sí podemos comprar estos materiales en estos momentos? Entonces, aquí se genera una pregunta. El director financiero genera esta pregunta. Recuerden que estos son elementos que los puedo utilizar para conectar mis tareas o mis procesos. Entonces, yo tengo mi pregunta. Entonces, pero el director financiero resulta y pasa que él no aprueba esa solicitud, esa orden de compra. Entonces, simplemente él envía una respuesta negativa que no va a comprar en estos momentos ese material y aquí se terminaría todo mi proceso. Pero resulta y pasa que si tienen las condiciones para comprar ese material, entonces se sigue mi proceso. Entonces si apruebo, entonces él aprueba mi cotización, autoriza, envía la autorización ¿a quién? Al jefe de compras. El jefe de compra genera la orden de compra, la envía. ¿A quién se la envía? A mi proveedor, ¿cierto? Envía la orden de compra. Recuerden que esto es un documento. Entonces, él envía la orden de compra al proveedor. El proveedor la recibe. Él recibe la orden de compra, procesa la orden de compra, genera una factura. Él genera una factura y al generar la factura despacha y envía la factura. ¿A quién se la envía? A la empresa. ¿Pero a qué área? Miremos a qué área se la va a enviar. A bodega y almacén. Entonces, él envía la factura y el pedido. Bodega y almacén recibe. Y aquí sucede algo muy particular, porque en esta tarea que estoy señalando aquí, enviar información a contabilidad, se me divide en dos. ¿Por qué en dos? Porque se envía la información, es decir, la factura a contabilidad, pero también al mismo tiempo se revisa el pedido. Entonces, yo acá primero entonces reviso el pedido y me hago una pregunta. ¿Ese pedido sí está correcto o no está correcto? No está correcto. Entonces, ¿qué sigue? Sigue devolver la mercancía al proveedor. Se devuelve. Se hace una devolución. El proveedor recibe su devolución del cliente y se termina mi proceso. Aquí lo pueden ver. ¿Por qué? Porque es que
no me llegó la mercancía como yo la solicité. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Devolver mi mercancía y que me envíen la mercancía bien. O, bueno, en muchos casos sucede eso. Pero en el caso de que sí esté correcta la mercancía que sigue. Bueno, entonces si está correcta la mercancía, se ingresa el pedido, se actualiza el inventario, se entrega el pedido a producción y producción recibe el pedido y se termina mi proceso. ¿El proceso de qué? De recibir mi mercancía. Pero luego, ¿qué pasa en la parte de contabilidad? En la parte de contabilidad me recibe mi factura. Contabilidad recibe la factura. Contabiliza el documento. Contabilidad. Ahí lo pueden ver más grande. Sí, ahí se ve un poquito más grande. Ok, bueno. Contabilidad que recibe la factura, ¿cierto? Entonces contabilidad recibe la factura, contabiliza la factura y que genera una cuenta por pagar. Hasta aquí va mi proceso. Mi proceso lo tiene contabilidad. Pero luego de hacer una cuenta por pagar, ¿a quién le llega esa cuenta por pagar? Al área de cartera o de tesorería, en este caso. Tesorería programa pago. Tesorería programa el pago de esta factura de mi proveedor. Entonces, ¿quién efectúa realmente el pago? El pago lo efectúa mi departamento de financiera. Luego que se efectúa el pago, ¿qué vendría? Un fin de todo mi proceso, ¿cierto? Porque ya que yo efectúo mi pago al proveedor que me cumplió con mi entrega de mis productos o de mi mercancía, entonces él me pasa una factura, la cual yo genero en contabilidad, contabilizo, se genera una cuenta por pagar y se efectúa el pago. Todo esto sería mi proceso de compras. Vuelvo y repito, estos procesos de compras no todas las empresas lo tienen igual. Entonces, luego de explicar en qué se basa mi diagrama de procesos de compras, ¿qué seguiría? Seguiría la modificación de este diagrama. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que es que yo en mi proceso de compras yo no cuento con un área de director financiero. Entonces, no, yo no necesito, en mi diagrama yo no necesito esta parte. ¿Cómo podría yo quitar de mi diagrama estas tareas? Muy fácil. Simplemente yo me ubico en cada una de las tareas y le voy a dar suprimir. Entonces, vamos a quitar mi proceso de director financiero porque realmente yo no tengo esa área. Quien me aprueba mis cotizaciones directamente eh, el jefe de compras o de contabilidad. Entonces yo no lo necesito. Entonces yo me voy a ubicar en cada uno de los iconos y le voy a dar suprimir. Miren que yo me ubico, le doy suprimir.
cada uno de los iconos. Yo no necesito esta área, entonces la voy a quitar. Le doy suprimir, me ubico. Entonces tengo que quitar todos estos conectores. Y ya aquí desaparece mi proceso de autorización. Pero bueno, aquí me falta algo. ¿Por qué? Porque es que todos los procesos deben ir conectados. Yo no puedo dejar procesos al aire libre. Es decir, este no está conectado con este. Y deben estar conectados. ¿Por qué? Porque luego al momento de grabar o de validar me saldría un error. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a conectar mi tarea. Voy a conectar esta tarea con esta tarea. Entonces, estos se llaman procesos. Cada uno de estos recuadros se llaman procesos. Entonces, yo voy a organizar mi diagrama. ¿Y cómo lo voy a conectar? Yo tengo que conectar este con este. Recuerden que al principio yo les expliqué los elementos. Este es para crear un elemento, ya este sería una pregunta, este es para iniciar, este es para finalizar, este es para colocar un documento como este y este es para conectar. ¿Conectar qué? Los procesos. Entonces voy a conectar este con este. Vamos a volverlo a hacer. Yo me ubico en mi proceso y a dónde le voy a dar clic. No le puedo dar clic aquí, ni aquí, ni acá, ni acá. ¿Por qué? Porque serían procesos para crear, finalizar, iniciar, preguntas. Entonces acá sería darle clic aquí y llevarlo a donde lo quiero conectar. Él ya me ubica la flechita aquí, que me quiere decir que este va conectado con este. ¿Tienen alguna inquietud sobre el proceso? Ok, entonces no tienen preguntas. Bueno, entonces se preguntarán qué significa este más que se encuentra acá en este proceso. Si este está normal, ¿por qué este está con un más? ¿Qué significa? Significa de que este es un subproceso de este. Perdón, es un subproceso de generar solicitud de cotización. ¿Por qué? Porque yo contacto mis proveedores. Yo genero una cotización, pero yo además de generar una cotización, yo necesito explicar dentro de mi proceso de generar una cotización que cómo va basado o qué procesos me llevan a mí a realizar una cotización. ¿Qué debo hacer para realizar una cotización? O sea, es decir, yo entro al módulo de compras, hago una cotización. ¿Cómo hago esa cotización? Desde el momento que escojo el tipo de documento, todos esos pasos. Entonces yo, dentro de mi generar solicitud de cotización, yo quiero explicar el proceso de cómo crear mi cotización. Entonces por eso yo lo llamo subproceso.
¿Cómo yo convierto un proceso en subproceso? Muy fácil. Me ubico en contactar proveedor, le doy clic derecho y aquí me dice transformar en subproceso. No le voy a dar aquí porque entonces me lo convertiría en subproceso, pero ya este está convertido. Entonces, ¿cómo yo puedo crear un subproceso? O sea, vamos a hacer un ejercicio. Ya hice un ejercicio de cómo quitar. Ahora yo quiero agregar un subproceso y cómo crear los diferentes procesos. Entonces, vamos a tomar por acá el proceso de contabilizar documentos. Ya aquí lo tengo como un subproceso, pero realmente si yo voy y lo edito, voy a parar acá, me ubico, le voy a dar editar subproceso, él me abre una ventana en blanco. Aquí es donde yo voy a crear el proceso de contabilizar una factura como tal. ¿Por qué? Vuelvo a mi diagrama. Ya lo tengo como subproceso. Él está creado como un subproceso. ¿Por qué? Porque ya tengo mi diagrama, ya lo tengo parametrizado. Entonces, pero realmente él está como convertido como subproceso, pero realmente si yo lo abro no tiene ningún proceso. Entonces yo acá en esta pestaña, contabilizar documento, que fue el que me abrió, yo voy a comenzar a crear cada uno de esos procesos que yo necesito para crear una factura o contabilizar una factura en contabilidad. Estoy hablando de que yo el proceso lo hago directamente desde contabilidad y no integro mis facturas hacia contabilidad, sino que mi empresa como tal tiene, realiza las facturas de mis proveedores, las contabiliza por medio del módulo de contabilidad. Entonces, ¿cómo inicio mi proceso? Le voy a dar un inicio. Acá están mis elementos. Al lado izquierdo están todos mis elementos que yo voy a utilizar. ¿Cierto? Entonces yo acá comienzo, arrastro mi círculo verde, que significa que un inicio de mi proceso. Entonces yo acá tengo mi inicio de mi proceso, lo ubico, yo puedo crear mi proceso como yo quiera. Entonces acá tengo uno. ¿Qué voy a hacer? Voy a crear, y ahora sí comienza mi proceso. ¿Por dónde lo podemos comenzar? Voy a crear una tarea, se llama tarea 1, y él enseguida me lo señala, me la conecta. Entonces esta tarea vamos a llamarla verificar factura. Este es mi primer paso. El otro paso, ¿cuál sería? Yo vengo, me ubico acá, creo otra tarea. Creo otra tareita acá. Voy a conectar este con esta. Y esta tarea se llama ¿cómo? ¿Cómo se llamaría? Generar documento contable. Generar documento contable. Todo esto desde el módulo de contabilidad.
Bueno, pero ¿qué sigue después de generar un documento contable? Desde que ya yo tengo mi tarea, yo digo, bueno, voy a generar el documento, entro a contabilidad. ¿Qué sigue después? Ya yo tengo programada mi tarea. Entonces, tengo que tener otra tarea. Ingreso otra tarea. ¿Cómo se llamaría esta tarea? ¿Cuál es el otro paso? Escoger un tipo de documento, que el tipo de documento ya va enlazado con consecutivo. Entonces escojo tipo de documento. Entonces aquí ya tengo un inicio, verificar factura, generar documento contable, tipo de documento. Luego, ¿qué seguiría? Cuando ya yo abro mi tipo de documento, él me abre la ventana para contabilizar. ¿Yo qué coloco? Ya si ya tengo el tipo de documento, ya tengo mi consecutivo, yo debo tener un tercero, un proveedor, ¿cierto? Porque ¿a quién se lo voy a cargar? Entonces, yo creo otra tarea. Creo otra tarea que se llama registrar proveedor. Pero resulta y pasa que sí, yo tengo que registrar el proveedor, porque obviamente tengo una factura de un proveedor, pero puede que yo el proveedor lo tenga ya creado como un tercero, como un proveedor en mi maestro de proveedores, o puede que no lo tenga. Entonces ahí me causa una duda, una pregunta. Entonces yo escojo el icono de pregunta, como les había explicado ahorita. El icono de pregunta, este icono de pregunta debe estar enlazado con este. Vamos a colocarlo diferente. Este debe estar enlazado con este, así. Aquí me causa una inquietud. Yo sí tengo o no tengo el proveedor creado. Entonces, tengo una tarea. Vamos a colocarla por acá arriba. Tengo una tarea que se llama crear proveedor. Yo tengo esta tarea, pero a partir de esta tarea yo tengo la inquietud. Si lo tengo creado o no lo tengo creado. Entonces, yo me ubico en esta flechita y le voy a decir editar texto. Aquí le voy a decir no lo tengo creado. Y luego, pero sí, si lo tengo creado, vamos a crear otra tareita por acá abajito. Que se llame ingresar documento. Resulta y pasa de que no lo tengo creado. O si lo tengo creado. Entonces vamos a editar acá. Sí. Si lo tengo creado. Yo sí tengo creado mi proveedor. Entonces si lo tengo creado, ¿qué sigue? Ingresar el documento normal. Pero si no lo tengo creado, yo tengo que ir a crear mi proveedor. Pero recuerden que los procesos deben ir unidos o conectados. Entonces yo voy a conectar este. Yo voy a conectar este. Voy a conectar este con este.
Entonces aquí ya voy construyendo que mi proceso de cómo contabilizar una factura. Tiene un inicio, verificar factura, generar documento contable, escoger un tipo de documento, registrar el proveedor. Aquí me hago una pregunta si lo tengo o no lo tengo. Entonces, si no lo tengo, creo el proveedor. Si sí lo tengo, sigo normal y contabilizo mi proceso. Luego de esto, ¿qué sigue? Yo ingreso mis cuentas contables, ingreso un débito. No, ingresar el documento sería cuentas contables acá. ¿Por qué? Porque al momento de ingresar el documento, yo registro mis cuentas contables y acá sería ingresar a cada cuenta un débito y un crédito, las partidas. Ingresar débitos y créditos. En ese orden de idea, ¿qué me hace falta? Ya si tengo todos mis débitos cuadrados, mis débitos y créditos cuadrados, ya tengo mi proveedor, las cuentas contables, es decir, ya tengo todo mi documento. En ese orden de ideas, ¿qué seguiría? Grabar mi documento, ¿cierto? Grabar mi documento. Entonces, grabaría mi documento y como todo tiene un fin, un inicio y un fin, ¿yo qué coloco? Yo tengo que colocarle un fin a esto. Decirle a mi proceso que aquí llegaría mi fin de mi proceso de contabilizar una factura. Aquí yo terminaría mi proceso. Pero bueno, dentro de este proceso, ¿quién verifica la factura? No, es que sí, está muy bonito el proceso y el diagrama, pero es que yo necesito colocarle más información de quién me verifica la factura y quién me hace los diferentes procesos, diferentes pasos, porque hay para las áreas ahí en una área pueden haber varias personas que hacen algunos pasos, que tienen la tarea de realizar algunos procedimientos. Entonces acá yo me puedo ubicar en mi tarea, en mi procedimiento, darle clic derecho y le doy propiedades. Él me abre una ventanita aquí al ladito derecho donde me explica el nombre de mi proceso, verificar factura. Bueno, pero es que yo en verificar factura, ¿yo qué hago? Entonces yo revisar nombre de proveedor, también revisar si tienen root, la factura, el proveedor, si tenemos el root, el total de la factura y las diferentes tareas que tenga la persona encargada. Entonces, pero bueno, ¿dónde yo le coloco que esta persona qué persona es la que se encarga de realizar toda esta verificación? Acá donde dice participantes,
le doy clic en este botón pequeño que tiene 3 puntos, me abre una ventana y acá me muestra las diferentes áreas. Contabilidad, tesorería financiera, jefe de compra, almacén. Pero es que realmente la que me realiza esta verificación de esta factura y genera el documento y contabilizar la factura no se encuentra aquí porque es la auxiliar contable. Aquí sí tengo el área de contabilidad, pero es un área en general, pero no tengo esa persona encargada. Entonces aquí donde están estos cuadritos, en el lado derecho, le doy clic. Si yo deseo modificar una de estas áreas, yo la puedo modificar si la quiero borrar también. Pero en este caso yo voy a crear un cargo, más que todo un cargo. Entonces aquí le doy clic en el más y aquí le coloco el nombre. En este caso vamos a colocarle auxiliar contable. En la descripción le puedo colocar la misma, auxiliar contable. ¿Qué vendría siendo este? Vendría siendo un rol, porque es un cargo. Es un cargo y hace parte de un área. Entonces le daría OK. OK. Y miren que efectivamente me creó mi cargo. Le voy a dar OK. Si yo quiero, voy a cerrar acá. Si yo quiero rectificar que yo sí grabé bien mi información, le doy de nuevo en propiedades. Y aquí tengo mi información de la descripción. Y aquí tengo mi auxiliar contable como cargo. Entonces, hasta aquí sería mi creación de ese subproceso de contabilizar una factura. Voy a irme de nuevo a mi diagrama. ¿Cómo hago para revisar que sí me quedó guardado? Me ubico en mi subproceso de contabilizar factura, le doy clic y le doy editar subproceso. Y miren que aquí me quedó ya grabado. Pero bueno, entonces yo cómo hago para validar si está bien. Todo debe quedar bien para poderlo guardar. Entonces acá hay un botón acá arribita que se llama validar. Yo voy a validar que no tenga errores. Si tengo errores, él me saca el error. Aquí me dice, se encontraron errores en validar el diagrama. Yo le doy OK. Y acá me muestra el error, donde me dice, el conector no está conectado. Proceso de compras, contabilizar. Es decir, yo me voy a parar acá, le voy a dar clic y él aquí me dice que algo no está conectado. Algo no está conectado. Vamos a mirar que no puede estar conectado. Aquí tengo esta conectada con este y los demás están conectados. Él me muestra aquí el error. Vamos a ver cuál es el error. De pronto es que no pueda ir de esa forma, sino que deba ir recto. Lo voy a colocar así.
Voy a cerrar aquí y lo voy a volver a validar. Voy a quitar esta conexión. Hay dos conexiones allí. Y voy a conectarlo con esta. Así. Aquí me dice que el diagrama fue validado sin errores, sin advertencias o sugerencias. ¿Por qué? Quizás cuando lo creé me quedaron dos punticos de las conexiones y no me percaté. Entonces aquí ya lo validé. Vuelvo a mi proceso. Entonces vuelvo a validar todo mi proceso y efectivamente no tengo errores. Le doy OK. ¿Qué paso sigue? Luego de yo haber cambiado mi empresa, luego de haber cambiado mis diferentes áreas, los nombres, porque mis áreas no se llaman así como las tengo acá, que son pequeñas modificaciones que hay que hacerle al diagrama, luego de yo quitar, quitar y crear los procesos, crear un subproceso. ¿Qué viene? Viene el proceso de guardar la información. Muy importante. Antes de realizar cualquier cambio, guardar el proceso que me trae mi procedimiento de compras, es decir, el original, lo guardo en cualquier otra ruta que ustedes quieran crear, en el escritorio, en el disco local C, donde ustedes lo quieran crear. Pueden crear una carpetica donde guarden el original. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cree que realizó bien el proceso o que bueno, yo quité mi procedimiento yo quité mi procedimiento de finanzas, pero realmente no era eso lo que yo debía quitar. Entonces dañé todo mi diagrama. No tengo copia de mi diagrama. Entonces es por eso muy importante guardar el diagrama antes de, o sea, es decir, el original antes de hacer alguna modificación. ¿Cómo se guarda? Antes de, yo le doy una copiecita, le doy acá guardar como, escojo la ruta, le doy guardar, él me trae donde lo deseo guardar, y él me lo guarda. En este caso, cuando ya yo quiero, ya yo estoy segura de que mi procedimiento sí está bien, yo tengo mi procedimiento bien, yo hice las modificaciones perfectamente. ¿En qué ruta lo debo guardar? En la ruta de Atlas o FIMA Procesos. Entonces yo voy a mi ruta de Atlas o FIMA Procesos y le voy a dar guardar. En este caso ya yo tengo una copia de mi diagrama. Yo antes de realizar toda esta capacitación le tomé una copiecita a mi diagrama original. ¿Por qué? Porque ya yo voy a hacer esta modificación y esta modificación, ¿dónde se va a ver reflejada? En el documento que yo genero desde el icono de cada módulo. Entonces aquí, esto es donde yo voy a ver más adelante cómo modifiqué mi proceso en la plantilla que yo genero desde cada módulo. Entonces aquí yo le doy Atlas o FIMA Proceso, le voy a dar guardar. Me dice que ya existe uno, sí, existe. Entonces le voy a decir que sí. Él allí ya me lo guardó, pero no solamente, aquí me sacó una advertencia, pero no significa nada. Le voy a dar OK.
en este caso ya yo lo guardé, ya yo tengo mi diagrama, pero yo necesito publicarlo ¿en dónde? En mi módulo de compras, porque donde yo lo tengo en una ruta, pero desde ahí no me lo va a leer si no lo publico. Entonces yo le voy a dar acá arribita donde dice publicar en el menú, archivos, inicio, formatos, vistas, publicar. Le voy a dar publicar, le doy. Aquí tengo todas las extensiones en las cuales yo lo puedo guardar. Pero en este caso yo lo voy a guardar en Word. Voy a escoger Word y me saca esta ventana. ¿Qué significa esta ventana? Esta ventana significa que yo tengo un proceso disponible, pero el cual lo tengo que seleccionar para yo poderlo guardar en mi módulo de compras. Le voy a dar acá clic. Me lo voy a llevar acá a seleccionados. Le voy a dar siguiente. ¿Qué sigue? Yo tengo cada uno de mis procesos aquí, o tareas, todos los elementos y tareas. Yo me voy a llevar todos estos elementos y tareas para seleccionados. Voy a pasar para acá, le voy a dar siguiente, escojo la versión del Visagi, que vendría siendo la segunda. Le doy siguiente, le doy que vertical. Aquí, ¿cuál es esta ruta? Si yo busco esta ruta, él me va a llevar la ruta ¿de qué? De los procedimientos de compras. O sea, él me va a leer esta ruta. Es decir, él me va a leer ya el procedimiento que yo guardé. Entonces le voy a dar finalizar, le voy a dar que sí. Y él comienza a crear archivos. Es decir, aquí él comienza a crear todos esos archivos que yo modifiqué y los comienza a crear ¿dónde? En el módulo de compras, en el icono de Ofima Proceso. Él convierte todo. Me lo va a convertir a documento Word. Y enseguida, ¿qué me sale? Mi documento Word. Este documento Word que el más roja es el mismo que yo le doy clic, el que me sale en el icono de compras. Acá miren que tengo procedimiento de compras. Donde me doy cuenta que sí hubo un cambio en los procedimientos. Miren, yo no tenía auxiliar contable. Y me dice que es un rol, porque yo lo creé como un rol. Entonces yo no lo tenía. Realmente, si ustedes descargan ese procedimiento desde el módulo de compras, para aquellos que tienen la versión 2016 en adelante, se van a dar cuenta que no existe este auxiliar contable. Me trae mi procedimiento, mi diagrama, me lo trae completo. Y ya me muestra los diferentes pasos que yo hago para mis compras. Realmente él acá solamente me muestra mi diagrama, pero no me va a mostrar el subproceso que yo creé, solamente me muestra el diagrama. Vamos a bajar. Toda la descripción de cada uno de los procesos. Es lo mismo, es el mismo que uno saca por cada módulo. Miren que aquí, bueno, acá me coloqué una B de más, pero bueno, me quedó bonito. El procedimiento de compras de la empresa Bellas Artes. Es decir, sí me tomó todos los cambios que yo le hice.
Acá me muestra todos los roles y las entidades que yo tengo. Las entidades son las diferentes áreas y los roles son los cargos. Yo tenía jefe de compras, pero no tenía auxiliar contable. Ese sería mi presentación de mi proceso de compras. Hasta el momento tienen alguna inquietud, alguna preguntita que me quieran hacer. Si necesitan que les vuelva a explicar algo. Ok. Bueno, entonces, como esta capacitación está basada en los procesos de compras y facturas, ya les expliqué todo el proceso de compras, cómo modificar, agregar, quitar aquellas tareas que tenemos en cada uno de los módulos o en mi proceso de compras en este caso. Pero ahora sigue facturación. En facturación voy a hacer una pequeña explicación de modificar más que todo como la empresa o los cargos que no lo hice, pero ya como crear un subproceso ya lo vieron. Entonces voy a explicar más que todo cuál es el proceso de facturación, en qué consiste todo un proceso de facturación. Entonces por acá tengo mis diapositivas de facturación. El temario de facturación. ¿Cuál es el temario de facturación? Vendría siendo el mismo de compras. ¿Por qué? Porque tiene etapas del proceso de facturación, diagramación de procesos, edición de plantillas y generación del documento. La generación del documento, ¿qué viene siendo? El final. Cuando yo generé mi documento que me abrió ya todo mi proceso como lo había cambiado. Ya los elementos básicos del diagrama de proceso de negocios que viene siendo BDP, ya se los expliqué. Entonces tenemos los eventos, tareas, compuertas y conectores que los pudimos visualizar en la explicación de compras. Elementos o etapas de facturación. Todo comienza porque yo tengo un cliente o tengo varios clientes en los cuales me realizan una cotización, se realiza un pedido, una remisión y luego al finalizar yo les emito una factura, ¿cierto? Ese es mi proceso de facturación. Cliente, cotización, pedidos, remisión y facturación. Luego, ¿qué sigue? Cada uno de los pasos que yo realizo para llegar a una factura o en pedido. El primer paso, recibir solicitud de cotización del cliente. Todo comienza porque un cliente me genera una cotización. Me solicita una cotización, disculpen. Se genera una cotización. Voy a agrandar un poco más. Se genera una cotización, se aprueba una cotización, se recibe una orden de compra de parte de ellos, se genera una solicitud de crédito de parte de ellos, proceso de créditos. No todas las empresas tienen todos estos pasos. No todas las empresas tienen todos estos pasos. Tienen de estos pasos, de estos 13 pasos, pueden tener por ahí 5. Pero hay muchas empresas grandes que sí tienen todos sus pasos o todos sus procesos
muy bien identificados. Validar cupo disponible de mi cliente. Autorización y aprobación del cupo. Recibir respuestas, saldos, créditos. Tramitar un requerimiento. Separar la mercancía de mi cliente. Se genera una factura. Se envía el pedido. Mi pedido yo lo envío ¿con quién? Con el mensajero normal. Se envía el pedido y la factura. Todos estos son mis procesos, ¿cierto? Las diapositivas, por acá me comentan que si les podemos compartir las diapositivas. Sí, claro. Con mucho gusto se las vamos a compartir. Se encuentra en la página del campus. Por acá entran al campus en seminarios, comercial, procesos y proceso en vivo. En esta parte de procesos en vivo ya sale el campus que yo estoy dictando y salen los pasos para instalar la herramienta Visagi y las dos diapositivas tanto de compras como de facturas. Si gustan, al finalizar el campus me pueden enviar su correo y yo también se las puedo enviar, no hay ningún problema. Seguimos. Entonces, facturas. Bueno, los pasos. Los roles, entidades, como ya se los había explicado, los roles vienen siendo los clientes, vendedores, jefes, ya sería como los cargos como tal. Las entidades serían como el área entidades y roles. Entidades, áreas y roles, los roles que nosotros normalmente tenemos en nuestra empresa, ya sea contador, auxiliar contable, jefe de bodega, asistente de recepción, en fin, cada uno de esos cargos que tenemos. Bueno, ahora sí, vamos a ver el módulo de facturas. Vamos a ir al módulo de facturas. Recuerden que en los módulos se encuentra este icono, pero a partir de la versión 2016. Yo entro a facturación y entro a mi icono, pero acá voy a cerrar estos que tengo por acá, porque voy a empezar con el otro tema de facturas. Voy a cerrar estos. Entonces voy a darle clic acá. Entonces, ¿qué vendrían siendo estos? Los entregables, los que yo tengo en mi módulo de facturas. Estos son los de cada módulo. Estos son los que yo puedo ingresar a cada módulo y verificar. Voy a cerrar este de compras y este. No voy a guardarlo, dejarlo acá. Entonces, como les había comentado, los tenemos en varias extensiones, HTML, documento y PDF, cada uno de los módulos. Pero ¿cuál nos interesa a nosotros ahora? Facturación. Voy a volver a entrar a facturación. Lo abrí por PDF. Lo abrí por PDF. Entonces estos son mis procesos de facturación que
les comenté anteriormente. Todos estos procesos tengo mi índice en el cual me indica en qué página se encuentra mi proceso, que necesito averiguar cómo es. No recuerdo de pronto un paso, no recuerdo cómo crear una cotización, no recuerdo qué paso sigue, entonces yo voy a mi proceso de facturación. Muchas veces, a veces uno en el día a día se le olvidan procesos o pasos porque tiene mucha información en la cabeza, entonces una ayuda ofimática le brindó esta ayuda al cliente de poder organizar sus procesos y sus ideas y el día a día. Entonces, acá lo tenemos. Este es el proceso que tenemos normalmente. Vamos a ir a modificar uno. ¿A dónde lo hacemos? Desde el módulo técnico. En el icono OFIMA Procesos. Igual como se los expliqué al principio, tenemos unos entregables y unos originales, los cuales tenemos unos originales y unos entregables, los cuales los entregables son los que tenemos en cada módulo y los originales son los que vamos a modificar. Entonces vamos a modificar en este momento un proceso de facturación que se va a abrir por BPM. Ahí se demora un momentico mientras lo abre. Entonces, más que todo, ¿para qué nos sirve estos procesos? Para estandarizar los procesos y que todos los empleados realicen las tareas de la misma forma. No que se salten algún paso, sino que todos tengan un orden y una misma forma de realizar nuestro proceso. Entonces acá tengo mi proceso de factura. Es un poco más pequeño. Si es más pequeño que el de compras. Realmente facturación no es mucho. No tenemos muchos procesos. Entonces acá tenemos el proceso de facturación en el cual ya les había explicado cómo cambiar la información de la empresa, el nombre de la empresa. Vamos a cambiar el área financiera. Vamos a que el área de financiera no se llame financiera, sino el área de finanzas. Vamos a cambiarle finanzas. Finanzas. Esto no lo hice en compras. Acá proceso de facturación de la empresa. Vamos a cambiarlo. De la empresa Bellas Artes. Hago un pequeño recuento. Acá tengo un inicio, tengo un final acá, dependiendo del proceso. Pero realmente mi proceso, si todo transcurre bien, yo tendría un proceso finalizado en donde en contabilidad. En contabilidad. Recuerden que todos los procesos deben ir conectados. Los únicos que no pueden ir conectados es el inicio y el fin. Pues realmente, supuestamente no están conectados, pero sí están conectados por medio de las tareas. Pero directamente no están conectados. No están conectados, pero por medio de las tareas sí. Entonces, yo
Mi proceso de solicitar cotización no se llama así, entonces yo le edito el nombre. Estos son los conectores. ¿Tienen de pronto alguna otra alguna pregunta? Si alguien quiere tomar el control y hacer un ejercicio, un ejemplo, un pequeño ejemplo, lo puede hacer, me pueden decir. Recuerden que pueden descargar el Visagi, tenemos la herramienta en el campus y que al finalizar no se les olvide realizar la encuesta de satisfacción del campus. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quién quiere tomar el control? Realmente el proceso es muy fácil. Es solamente saber para qué sirven los conectores, los elementos básicos del Visagi y comenzar a crear sus propios procesos, modificarlos. Carmen, por acá me dicen que no, que hasta el momento toda la información está muy clara. Ok, entonces no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces aquí terminaríamos nuestro campus de hoy de procesos de facturas y compras. Recuerden que para la otra semana tendremos otros campus y la encuesta, muy importante que respondan la encuesta de satisfacción del campus. Entonces, para la otra semana, para que se inscriban, están cordialmente invitados para el campus de inventarios. Tenemos otro campus de procesos de inventarios. Entonces, aquí terminaríamos nuestra capacitación de hoy. Recuerden que mi nombre es Carmen Peña, soy asesora de ofimática y con mucho gusto los podré atender en cualquier soporte que podamos tener. Entonces, hasta luego, que tengan un feliz día, hasta la próxima.